Y cuando hablamos de los grupos de canales, nosotros vamos a encontrar tres grupos. Los canales que no son bloqueados. El siguiente grupo van a ser, lo que hablamos hace un ratito, los canales voltaje dependientes. Y los últimos son los canales ligando dependientes. Esos son los tres grupos de canales que vamos a reconocer. Vamos a ir viendo cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos el sodio. El sodio, pregunta de examen, es el catión más importante de líquido extracelular. Muy bien. Por ende, vamos a ver si cumple las características. ¿Existe una diferencia de gradientes de sodio en el intra y el extra o no? Sí, porque es el más en el extra. Y tiene que haber canales de sodio, ¿sí o no? Sí, muy bien, cumple. Y eso es lo que quieren representar con este gráfico. Porque aquí te están diciendo que 145. Si nosotros recordamos los valores, es de 135 a 145 milequivalentes por litro. Los niveles de sodio en el líquido extracelular. De 135 a 145 milequivalentes por litro son los niveles de sodio en el líquido extracelular. En cambio, en el intra es aproximadamente de 12, de 5 a 12, algunos dicen, ¿no? O hasta 15. No hay problema. Pero ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Que gracias a esta diferencia de gradientes va a poder ingresar el extra hacia el intra, ¿no? ¿Y qué fenómeno va a propiciar? La despolarización. Entonces, se está cumpliendo el concepto de potencial de membrana. Entonces, si la conductancia incrementa, ¿qué va a suceder con los canales? Los canales van a estar abiertos. ¿Está bien? Porque la conductancia está incrementando. ¿Está claro eso? Bacán. Luego tenemos por otra parte el potasio. El potasio, si se dan cuenta, es al revés. En la literatura dice, lo que es el sodio en el extra es el potasio en el intra. El potasio es el catión más importante del líquido intracelular. ¿Está claro? Aquí lo están categorizando con 120. No hay problema. En el intra es más que en el extra. En el extra es de 3.5 a 4 milequivalentes por litro o milimoles por litro. Miren, esto es importante porque cuando es bajo de 3 ya estamos en una hipocalemia, ¿no? Cuando ya es más de 4.55 ya estamos en una hipercalemia. Y es muy susceptible de cambiar. Entonces, aquí también, la conductancia. Pero ¿qué va a suceder en el caso en el cual exista menor concentración en el extra versus que en el intra o viceversa? Dependiendo de la conductancia. Si la conductancia incrementa, los canales se abrirán. Pero ¿cuál será el otro escenario? Si la conductancia disminuye, los canales se cerrarán. Muy importante. Principio que tiene lógica, ¿no? No es tanto de memoria, es bastante lógica, pero tenemos que tenerlo como concepto. Por ende, puede ser por voltaje, puede ser porque un ligando se unió, o pueden ser no bloqueados fácilmente. Aquí tenemos el calcio TPasa. ¿Qué tipo de transporte es? Primario, porque es TPasa, muy bien. Y aquí está la bomba de sodio. ¿Qué tipo de transporte es? Primario. Pregunta típica de examen. La bomba de sodio potasio TPasa favorece el potencial de membrana en reposo. No te olvides. Favorece el potencial de membrana en reposo. Entonces, cuando está en reposo es porque no se están transmitiendo señales, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la bomba favoreció, gracias al ingreso de potasio y la salida de sodio, que prevalezca estas gradientes de concentración. Porque habíamos visto
que cuando ingresa sodio se va a despolarizar. Cuando sale potasio se va a repolarizar. Pero si sale mucho potasio, se puede hiperpolarizar, ¿sí o no? Entonces, para evitar eso, la bomba juega con 3, 2. ¿Y qué es lo que hace? Favorece el potencial de membrana enriquecida.